quería partir porque vi, para preparar esto, quizás la última entrevista de Carlos Sainz Jr., y me encantó porque me di cuenta que tú estás en esto de motorsports, que suena como un negocio difícil y que puede ser con espacios medio rudos de negociación. Entonces, él decía, mira, con todo lo que me ha pasado, mi padre me sentó hace un mes y me dijo, hijo, en este negocio del motorsports, o muerdes o te muerden. ¿De qué lado quieres estar? Entonces, como para sensibilizar la conversación, no sé si es algo que a ustedes les ha tocado ver, pero ya lleváis como 10 años en este negocio. Y quería empezar a preguntarte cosas que tengan que ver con la carrera del Pico, con lo que te ha pasado a ti, que has sido de alguna medida el manager y el líder del proyecto. Y que me cuentes mira, en negociación siempre decimos que la negociación del valor, la sustancia misma, la plata, es lo último que uno se negocia. Y antes de eso hay negociaciones de proceso y de relación con el otro, con tu familia, en lo directo tú con Nico, por ejemplo. Proceso en cuanto a cuánto nos vamos a demorar, quién toma las decisiones, vamos a hacer algo colegiado, mini directorio, o cómo se toma la maximización de valor, definiendo qué es lo que es valor para usted. Y finalmente, la negociación misma de cómo nos ponemos de acuerdo con un equipo, una marca y sponsors. ¿Ya? Ese es un poco el paraguas de que quería preguntarte, Manuel. Ya, pues, Cuenta démosle, eso, pues, weón. weón. Eso, pues. Entonces, háblame de eso, de estas tres negociaciones. ¿Cómo ha sido primero? Partamos hablando de la negociación de la relación, pues, weón. Esto tiene un tema familiar súper importante. Tú tomaste una decisión con Nico muy chico en esto de tomarse en serio el mundo del deporte, de un deporte súper difícil y caro. Entonces, negociar la relación, negociar la familia. ¿Cómo ha sido eso con tus colegas, el equipo, tus amigos? Te cambiaste de país, Nico también. Mira, a ver, da para conversar es muy amplio, entonces voy a intentar de contarte desde como yo, o como nosotros, más que yo, como nosotros fuimos diseñando este proyecto. Primera cosa es que para nosotros todo proyecto, eh, desde que parte para adelante, es una conversación de gente que hace que el proyecto pase, ¿ya? Una conversación. Y en cuanto a una conversación, cuando el proyecto parte, uno lo podría ir como en distintas etapas. En la primera etapa, el proyecto es, tenemos que producir a un ser humano que comparta ciertos valores que era el deporte, ¿ya? Entonces, cuando uno está en esa conversación, que es la conversación más formativa, la conversación es súper fácil, pues, weón, porque no hay nadie, ni tu esposa, ex esposa, la nueva, la polola, la familia, que esté en desacuerdo con algo que es un valor compartido por todos. Entonces, es una negociación fácil. Vamos a ir a correr en el caso de que voy a hacer otra cosa. Es muy fácil encontrar un punto común. Entonces, partir rápido. Sacarlo de vez en cuando del colegio no es tan complejo. No es... Fíjate, voy a hablar de negociaciones familiares. Cachoro, sí, ¿Eh? sí, no, pero hay un proceso formativo que tú dices que tuvo una lógica distinta a lo que como fue migrando. Que nace así. Cuando nosotros decidimos meternos al mundo del sport, fue porque en la negociación, voy a hablar con el lenguaje tuyo, con el deportista Nico, el weón era malo para la pelota, era malo para el tenis. Sí, que el weón, entonces, no era bueno para los deportes con pelota ni nada. Y de casualidad se metió a este mundo del karting, después siguió avanzando, que te voy a contar más adelante toda la carrera, pero en la primera etapa era como raro todo los autos y nosotros contábamos que era lento, entonces nadie entendía mucho, guardábamos información y el foco era el proceso formativo de un niño de 8 años que el deporte era una plataforma para poder aprender. Todo feliz era una choreza. Pero a al corto tiempo, la pureza deja de serlo, en realidad se pone más choro para la gente que está más involucrada, para mí que me gustaba, etcétera, y se empieza a tornar en algo un poquito más serio, en un juego serio, ¿ya? Y ahí cambia la película, porque ahí empiezan autos más rápido, empieza más dedicación, empieza más plata, empiezan más viajes, empiezan más cosas. Y Eso, mi, para poner la temporalidad, de 8, ¿estás hablando 10 años de Nico? no, a los 9, se partió el tiro. Súper, sí, pero es súper chico eso. Porque claro, yo tengo un hijo de 9, compadre, y me da susto la tirada en bicicleta. Pues, o sea, me imagino lo que debe ser para los padres y para la familia, el entorno cercano. Así, oye, compadre, esto es una locura acá. Contamos poquito, ¿ah? Es parte de, a propósito de tu información y cuánto contáis para poder lograr lo que queréis lograr. Entonces, en esa etapa contabas menos, ¿ya? Luego, una de las cosas que yo creo que, en mi caso, ¿ah? Y habría que buscar cómo en otros casos puede darse una cosa similar, el hecho de ser Nico, papá de padres separados en una primera instancia, hace que esta simetría de información sea más fácil, Ya, ¿ya? fue El, posible. el- el otro jugador, estoy hablando como fuéramos
cuando vea este video me van a matar, pero es parte de la historia. El otro jugador, en este caso la mamá, no estaba todos los días con el deportista, por lo tanto no tenía la casuística, ni cuánto tiempo, ni cuánta plata, ni cuánto nada. Entonces era fácil en esa etapa y la negociación era ahora con la nueva familia que tenía, en donde había que negociar los fines de semana, ¿ya? Los fines de semana que, ojo, que no es trivial, porque cuando tú te metes en el mundo del motorsport en particular, son 52 semanas al año que estás los fines de semana afuera. Y eso, en términos familiares, si es que no te conocieron así, es súper complejo. Rudo. De hecho, yo creo que es muy difícil un deportista de elite o de este tipo de motorsport que viaja mucho, sea viable con papá, que no sean apasionados por el mismo deporte o, o son separados, ¿sí? Porque tú cuando te casás tenías expectativas de algo y el proyecto familiar, el proyecto de pareja cambia inmediatamente cuando tenés un hijo con talento, en este caso, De ¿ya? alto O sea, rendimiento, claro. hay parte una negociación familiar no trivial, ¿ya? Que además involucra mucha plata, ¿sí? Sí, claro. Eh, Siempre es más plata. Y a diferencia de otros deportes, puta, uno parte con un auto ya es privativo porque te obliga a comprar un auto, después tener un preparador, después tener la pista, después tener los neumáticos, después tener la mantención, después los viajes, la cuestión. Y uno empieza a darse cuenta de que esta cuestión, para lo que te imaginabas en un principio, te empieza a quedar grande, ¿ya? Entonces yo voy a ir por etapas. Entonces, en la primera etapa, claro, tú aguantáis. Está caro y todo, está fuera del budget claramente, porque una Una locura. pelota estarán 100 lucas, pero acá juego neumático está a 150 y te echáis 3 a la semana. ¿Sí? Claro, Y todo locura. todo empieza a cambiar en orden de magnitud hasta que podía aguantar. Luego viene ya la etapa más de vamos a tomarnos este proyecto como un proyecto. Y con 9 años, Nico ya 9 años va a correr afuera, y afuera nos damos cuenta que tiene algunas condiciones, les gusta mucho, y empezamos a negociar ahora con el colegio. ¿Mm? Necesitamos que vaya menos a clase. Obviamente nunca tiene a pescar. Le ofrecimos en esa época hacer exámenes libres, ¿eh? Pero no se Colegio podía. privado de Santiago, pues, bueno, claro, clásico. Todos tenían examen libre, pero ahí no se podía. Claro. Entonces, toda esa negociación con el sistema formal, imposible. Te obliga a tomar otras decisiones, ¿ya? Y que por lo tanto te obliga a negociar con tu núcleo familiar. Porque si el colegio te dice que voy a hacer exámenes libres, te simplifica la vida. Porque voy a poder dedicarme a hacer la formación formal y además voy a poder practicar el deporte. Pero eso no se pudo hacer, ¿ya? Y Nico se retiró del colegio a los 12 años. ¿No? Claro, chico. Entonces, y ahí viene el siguiente, ¿cómo va a aprender? Entonces, aquí estoy hablando netamente de familia, no me meto todavía en los equipos, porque esas negociaciones en la primera etapa no son tan complejas, es más pagar, en realidad, y negociar plata. Pero luego, cuando ya a partir de la etapa más junior, que es de 12 a 14, ya te vas del colegio y empieza la otra negociación. Yo empecé a viajar mucho, viajaba 8 veces, 10 veces al año, con Nico, y después tuve que pedirle a un amigo, que era el que estaba a cargo, que se encargara de esta hueva. Y no logré seguir acompañándolo a todas, y viene la siguiente negociar a los 13 años. Nico se tiene que ir a vivir afuera. ¿Eh? Eso solamente es posible, nuevamente insisto, porque estábamos papás separados, el otro núcleo le gustaba el deporte. A mi juicio, además que el Nico se fuera significaba que se me liberaban amigos el fin de semana. Estoy inventando cosas ahora posibles de que pasaron en esa época. Podría ser hasta bueno el escenario de que se fuera porque están menos conectados. Y ahí empieza a tomarse esto de verdad, en serio, en serio, en serio. Porque en esa etapa, ya Nico, cuando parte en el mundo del junior y los campeonatos FIA, que es como la FIFA del motorsport, empieza a codearse con los hijos de pilotos de Fórmula 1, empieza a codearse con los tipos que van a hacer la carrera profesional, los mejores equipos de karting, empieza a ver los pilotos de Fórmula 1 en la pista, y te empezás ya a obnubilar o entusiasmar con la posibilidad de tener un piloto de clase mundial. Pero hasta Es ahí, verdad. un proyecto familiar, no un proyecto una volada. Eh, o sea, empieza estas cosas, empieza a avanzar y empieza a vivir Nico afuera. Y en ese momento ya empieza, como empezaba en serio, hay que empezar a tomar decisiones como equipo. ¿Sí? Entonces, en esa etapa, el equipo es chico, eres tú, el deportista, la familia y un par de amigos más que andan dando vuelta por al lado, y el equipo como célula, así como que te ayuda, una cosa media amorfa, Claro. en el
lo que así tú lo vas a ir manteniendo seducido con el proyecto y entusiasmado con algo que te apasiona. No, no hay plata de por medio todavía. Y ahí tomamos la decisión de, eh, tenemos que ir a un equipo profesional top de karting. Entonces fue, Nico tenía 13 años. Entonces, aquí negocia con todos los que están. Vámonos a Ricky Flynn. Voy a explicar quién es cada. Ricky Flynn, que es el equipo que ha sacado más campeones de karting y después han llegado a Fórmula 1. De ahí salió Lando Norris, Piastri, salieron de Ricky Wow, Flynn. wow. Sargent, la Fórmula 1, todos los de Ricky Flynn van por, o sea, han llegado, no todos porque son muchos pilotos, pero es importante. Y la otra que les va muy bien y que también saca piloto es Tony Khan. Y bueno, hay otro ¿Qué, más ahora que se qué, llama qué location? ¿Dónde era eso? Yo me acuerdo que Nico viajaba de muy chico a distintas partes, no tenía un solo. en la etapa de karting, en la primera etapa Argentina rápido, porque estábamos al lado para probar, y después Estados Unidos mucho al principio, hasta los 11 años, y después toda Europa. Europa, Europa, Europa siempre. ¿Y por qué? En este afán más competitivo nos dimos cuenta que los que ganaban y tenían mejor performance eran los europeos. Y yo tuve que conocer un poquito a mí, yo soy más competitivo, y esa cuestión me provocaba, vamos a correr Europa, ¿ya? Porque ahí estaban los que tenían mejor rendimiento. Entonces, después parte esto de decidir, o sea, cuando uno empieza a tomar decisiones, empiezan negociaciones con la gente que te rodea, con el deportista, con la familia, con todo. Entonces, vámonos a este que tiene historia, vámonos a este que es Ferrari, o vámonos a este otro que está emergiendo y que se ve potente. Y finalmente optamos por, luego de negociar nuevamente con los equipos, entre qué campeonato, la huevada, plata, ahí ya empieza a haber plata porque es bastante más caro, ¿ya? Claro. Ahí antes se empieza a poner obscena el motorsport, ¿ya? Un equipo que agarra Nico, ¿cómo llegamos de 13 a 14 años? ¿Cómo lo ayudas? ¿Hay un head coach? ¿Hay un PF, un preparador físico, nutricionista? ¿Cuál es toda la ayuda? ¿Hay simuladores, me imagino? La etapa muy temprana no, la etapa muy temprana es tenés que tener pistas, hay alguien que te pueda acompañar. Yo creo además que todo eso ha hecho un daño en el deporte formativo, porque hoy día niños muy chicos tienen un coach, un manager con 12 años, y con 12 años si uno mira fríamente, un pendejo no tiene idea de lo que quiere hacer para adelante, por lo tanto que ya le metas a alguien que le esté poniendo todo una poco competitivo en vez de pasarlo bien, creo que es un error, ¿ya? Claro. Eh, y está muy, muy presente, y pasan dos cosas ahí, dos fenómenos. Se pone mucho más caro el deporte, empiezan los managers a negociar con los equipos, y eso empieza a enturbiar la conversación con los padres, la familia y los equipos. Si yo soy partidario de que en esa etapa, al menos hasta los 14 años, el foco sea pasarlo bien, ¿no? Entonces ahí o lo pasas bien, te tornas profesional, te vas a un equipo y hay varias variables que tienes que poner en la bandeja para poder tomar decisiones. Y decisiones las tomáis con la familia, con los que están al lado en esa etapa. Te metes a esto, nosotros decidimos irnos por la parte de Ferrari Driver Academy, ¿ya? Y ahí la negociación es campeonatos, plata, imagen, eso es lo que negociáis, pero muy temprano, ¿cachai? Si Motorsport es un deporte súper familiar en esta etapa, súper familiar, que el que va son pistas espectaculares en Europa, pero la ve la familia, no lo ve mucho más, ¿cachai? Claro, claro. A lo de internet y todo. Pero por ahí Entonces, hubo un accidente, Nico, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pudiste navegar eso? Porque yo me imagino, a tu familia cercana, ¿cómo te haber dejado la cabeza encima cuando el cabro chico se saca la cresta? Po? eh, pocos supieron, pues. Pocos supieron, es parte de, por eso te decía que cuán cercano esté en la otra parte negociadora es clave para ver lo que hace. Cuando me dijo tú, fue súper fuerte, se fractura y todo, fue muy, muy fuerte. El, contamos una wea que era que Nico se cayó en bicicleta, ¿no? Ya, No sé, ya, no, no era cosa, ¿no? Aquí estoy contando toda la maldad, pero es parte de lo que no sabían, weón. parte de la ruta. Y se tomó la decisión, y ahí se sale del colegio definitivamente, Nico. No, ahí decidimos que se fuera para Europa, perdón. Porque este weón decidió ir a correr fracturado. Corrió la carrera del World Championship, FIA, que es como la carrera, de hecho, yo creo que primera vez que un chileno corría la carrera, esa carrera, que es como muy importante, que todos los campeones del mundo han ganado esa carrera o la han Buena. corrido. ¿Qué 15 Todos años? no, ni 13. 13 años, wow. Todos la quieren correr, la ganó Alonso, Lando Norris, todos lo han ganado. Entonces quería correr esa carrera y Nico se fue con una fractura de clavícula de 3 semanas a correr, weón. Y ahí tuve ahí la convicción y por eso tomamos la decisión. Dicho toda esa cuestión, te estoy contando la historia y viendo cómo conversábamos. Eh,
yendo a Europa, decidimos irnos por el punto, la OTK, que es el principal manufacturer de karting del mundo, la fábrica más grande, y están todos los pilotos top. Hoy día salen de ahí también. De hecho, Ricky Flynn corre con los fierros de OTK, en la máquina. Y ahí tiene otro mundo, mundos más Fórmula 1, los pilotos, todo top, súper caro, fancy, fotos, eso ya empieza a pasar. Y creo que ahí viene algo que es súper, súper importante y que se empieza yo lo veo con papá, se empieza a enredar la película a los deportistas, porque te empiezas a codear y a rodear de un ambiente top. ¿Cachai? Si tú miráis, o en otros deportes, o en otros contextos familiares, ser top es bacán, ¿cachai? Como que la gente trabaja mucho por llegar a ser top y ser el más bacán del barrio. ¿Mm? En este ambiente, aquí, qué bueno es más bacán, po, weón. Es como que esto lo puede editar si queréis o lo puede dejar atrás. ¿Quién se tira el pedo más hediondo en la huevada? El que gana acá. Entonces, cada uno de los que está ahí es quien es más bacán. Y es un ambiente que podría tornarse muy tóxico. Entonces, ahí empieza a entrar este equipo, hay que agrandarlo. ¿Sí? Cuando hay que agrandarlo, necesita de manager, de fisioterapeuta, psicólogo, comunicaciones, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a crecer el equipo. Claro. Hasta ahí la conversación de budget era 100% mía. ¿Ya? Tratando de buscar algún sponsor por ahí, pero ahí había que endeudarse, ¿sí? Porque esta cuestión de realmente es cara. Parte esto y ya cuando viene Carten, hay que tomar una decisión. ¿O te vas a tomar esto como un proyecto real para ser piloto profesional y vivir de esto? ¿O te vas a quedar como que esto es un hobby? Y si va a avanzar, tú no te puedes quedar pegado. Como cualquier profesional en general. En una profesión normal, siendo ingeniero, siendo otra cosa, uno puede quedarse varios años en un puesto y avanzar un poquito más lento. Pero el deporte no, porque la etapa el desarrollo profesional es cortito, además las carreras son más cortas y la competencia es muy dura. Entonces, a Pero los yo me acuerdo 14 que en años, algún minuto tú, no sé si fue justo ahí, ¿no? Agarraste todo tu expertise de startups, que tú tenías mucha de innovación, y que yo dije, ya vamos a armar de esto como una startup. Tengo que empezar ni con mi MVP, digamos, muy bien. y tengo que empezar a ayudarlo para ver cómo esta cuestión la armamos en una empresita, porque al final del día, si no, te quedas sin oxígeno. Justo en esta etapa viene esa decisión, porque como el reto es más grande, los desafíos personales, deportivos, familiares son todos más grandes, tenéis que ser capaz de fondear esto, ¿no? Y ahí se arma un equipo. O sea, yo tomo un rol ahí. Yo nunca, esto lo decidimos, parte de una decisión del directorio de esta compañía, o sea, una compañía. Yo nunca me voy a meter en el ámbito deportivo. Nunca. Y nunca he opinado ni una palabra, ni la opinaré del ámbito deportivo. Nunca le voy a decir a Nico si anduvo bien o mal. Nunca le voy a decir que haga. No lo hago. Y de hecho, los que me conocen saben que no lo hago. Para diferenciar, porque como es un proyecto familiar, yo soy el papá, entonces la primera negociación es cómo estructuramos esto y quién se hace Sí. cargo de qué. Yo me encargo, si tú me dices hoy día mi rol y que se fue forjando desde ahí, podría ser como el vicepresidente del directorio, porque en realidad no tengo ninguna labor ejecutiva más que conversar, hacer network, que es más política en realidad, y hacer preguntas a los distintos actores del equipo hoy, que era más chico hoy día, y después llegar hasta que lleguemos hoy día con un equipo mucho más grande. Entonces se arma empezó a crecer, Nico tenía que pasar a fórmulas, autos de fórmula, Fórmula 4, cuando tenía 14 15 años, ya vivía en Londres. Otra vez, ¿por qué Londres? Porque, bueno, de España, porque en España, por último, como mejor, hablan idioma. La siguiente decisión fue, tenéis que irte a Londres. ¿Por qué Londres? Porque si estás, no estás en el colegio, por último aprendí inglés, y como aprender inglés en otra cultura y todas otras costumbres, te va a ir forjando y formándote otro tipo de ser humano. Te vas a enfermar en inglés, todas las cosas que te van a pasar, y eso es duro, ¿ah? Yo de aquí, yo creo que si alguien lo escucha en ese tiempo, diría que soy un pelotudo, que era un papá malo, ¿cachai? Que los ponía demasiado a situaciones súper complejas. Nico se quedó dormido, weón, en las estaciones de trenes, perdía vuelo, weón, le pasaban miles de cosas, le ha pasado. ¿Cachai? Pero para mí, todo eso, dado que estaba en el colegio, era un proceso para acelerar su aprendizaje. Claro. Y monitoreaba, igual estaba mucho conectado por teléfono a lo que estaba pasando, pero solo, siempre solo. Parte de esto, entonces, tenemos que fondear esta cuestión. Y ahí viene la decisión,
lo tomamos en serio y tomarlo en serio, esto requiere más plata, socio y partner. Y ahí empezamos a buscar vehículos para poder fondear esta carrera. En un principio diseñamos un crowdfunding, ¿ya? Cuando Nico está, le dimos vuelta, de hecho lo hicimos con Brota, trabajamos un montón en esa cuestión, que fue un súper buen ejercicio, pero ya apenas lo estábamos lanzando nos dimos cuenta que no era el mecanismo. No, ¿No? No era el difícil, sí. mecanismo, no era el mecanismo, ahora hay un mundo más de innovación, porque era muy difícil, o sea, sabemos el número aproximado de cuánto te va a costar llegar a donde hemos llegado hoy día. Nos costó un poquito menos porque tomamos decisiones correctas, pero armar un proyecto crowdfunding que tenga capital call, que es muy grande al principio, es casi imposible, pues, casi imposible. Además, si uno empieza a entender la dinámica del crowdfunding, a mí me gusta mucho el crowdfunding cuando uno lo hace para proyectos B2C, porque lo que hace es que la comunidad grande le tinca el producto al proyecto. Eso. Entonces, este es un producto muy especial, muy de nicho, difícil de entender, ¿cachai? Muy caro, ¿cachai? Entonces, en un crowdfunding, lo único que había que hacer es que hacer una colecta, po, de caridad. Entonces, conceptualmente, el crowdfunding no era lo correcto para este proyecto. Y además, como proceso de funding no era. Partió esta cuestión, y bueno, ahí yo quedé planchado, nos pusimos a correr Fórmula 4 británica. No puedo decir los montos, porque los montos yo creo que van a pegar, sí que con los montos reales. Algún día los voy a transparentar, ¿no? Buena, Fue buena. una locura de plata. Y corre Fórmula 4 británica, viene el COVID, y ahí viene el siguiente negociación, ahora con el piloto. Bueno, se cerró todo, nos quedamos sin plata, viene el COVID, bueno, vuélvete a Chile. Menor de edad. Y Nico dice, no, me quedo acá. Como parte del ejercicio es transformarlo en un adulto más rápido, yo lo dejaba tomar decisiones. Papá, otro papá, vente para acá, bueno, pero ni está el COVID, te quedé a Chile. No, bueno, se quedó allá. Y se quedó allá porque él declaró que la mejor manera de poder fondearse él a levantar la plata era desde allá. ¿No? Ya. De allá. Súper difícil porque se me fue en COVID, y ahí viene todo un proceso bueno, diseñamos un proyecto con un fondo, una estructura de fondo, un pozo, que se estructura como cualquier fondo de inversión, que tiene tres capital call, así, tiene toda la misma lógica y que ese proyecto finalmente es socio de la compañía matriz, que tiene todos los derechos de imagen y económico del deportista. ¿Ya? Y acá empiezan a pasar varias cosas, porque te empiezas a encontrar con la tradición y las cosas nuevas en el camino. Lo que más te encontrás tú en esta etapa es que esto no funciona así. Típico, como si weón que de clavo, weón, tiene martillos de clavo en todas partes. Entonces tú te mostrás en el mundo del deporte miles de casos de que te van diciendo permanentemente que eso no funciona así. En la misma industria del deporte motorsport, eso no funciona así. Entonces, lo que tiene que pasar es que tú no lo hacías así, pues lo hacías como lo hacen todos. Déjame Pero entender, nosotros o no. sea, tu lógica de startup y de emprendimiento e innovación que habías habitado en todos lados, dijiste, este es mi playbook, al aplicarlo allí, al poco andar te diste cuenta que ese no era la forma. Exactamente, no es la forma. No podíamos nosotros, porque teníamos menos plata, veníamos de Chile, un país sin cultura deportiva, menos cultura de motorsport, con un proyecto complejo y riesgoso de fondear, hacerlo de esa manera. Ya. Entonces empezamos a hacerlo a nuestra manera. ¿No? Y lo vamos a hacer de nuestra manera, siendo, y había algunos casos intentándolos por ahí, pero tenía la suerte de entender muy bien de cómo se ha estructurado los fondos de inversión, cuál es la dinámica, cómo lo que se ofrecía, etcétera. Y armamos esta cuestión. ¿Ya? Y ahí empezó una periplo gigante de reuniones que también vienen tres aristas, yo creo que son importantes en términos de conversación y negociación con los que son parte del equipo. La primera es, vamos a tener que tomar un rol ejecutivo. Yo si bien era no me metía, igual tenía que tomar un rol ejecutivo porque las primeras etapas yo tenía que con Nico, de hecho Nico siempre iba a vender su proyecto conmigo. Digo, Yo en increíble, sí. todo eso él aprendió mucho, ¿no? De cómo lo hacía, pues lo hacía él solo. En ese Nico lo tiene registrado, dentro de las obsesiones que tiene, todos los no los guarda, le saca un pantallazo y los guarda en un PowerPoint que tiene. Hasta el día yo creo que tiene el orden de 300 y tantos no, ¿ya? Wow. Y de hecho, él decía que va a meter a ChatGPT para ver, cachar los patrones comunes, porque el no de un chileno es un no súper mezquino. Y es muy difícil de leer, ¿no? Es un no de el no de un chileno es completamente un no de un europeo, pero es calcado, es calcado. El no de un chileno es evidente. ¿Sí? Ya sabemos mucho, podríamos escribir un libro descifrando un no.
Y tiene una estructura canónica de cómo se escribe un no un chileno. ¿Ya? Wow. ¿Ya? Y son todos iguales. De hecho, como que fueron a la escuela, a la misma escuela, todos para decirlo. A ver, Entonces, cuéntame más pues, de eso, a mí me interesa. el no dice, parte así. Te quiero felicitar por tu proyecto, realmente me llama la atención, te deseo lo mejor y todo, pero o nos queda grande, hay tres argumentos, o nos queda grande, estamos en un proceso complejo, nos metemos solamente en las cosas que entendemos, cosas que las podrías dicho antes de partir, en realidad, ninguna de esas era novedad. Claro, Sin embargo, yo te voy a contactar con algunos. Es como una estupidez eso, porque ¿cómo va a venderle a alguien un tercero si tú no te metiste, weón? claro, es difícil. Sí, claro. Es como súper tonto, ¿cachai? Y eso al principio te hace perder mucho el tiempo. Mucho. ¿Mm? Yo lo vi igual que tú mucho en temas startups. Cuando era investor, en Sudamérica había este término que se llama mesero. Y como no te pueden decir que no, no te quieren decir que no, o no, no sé, pensarán que van a perder cara, o qué sé yo, o quieren dejar alguna puertita abierta de futuro, no, no se quieren perder al Nico, no te dicen que no, pues. Bueno. Por eso digo que es difícil y hay un tremendo temporalidad y temas de energía alrededor, que en este caso a la parte vulnerable, que son ustedes, que tienen poco tiempo y poca posibilidad de seguir avanzando, les sale muy caro, pues. Entonces, ahí, bueno, y sí, lo hicimos de nuestra manera y empezamos a conversar con mucha gente. Mientras tanto, nos conseguimos la plata para seguir avanzando. Entre medio, esto es bien divertida esta parte de la historia, como nosotros habíamos decidido que Nico no estaba en el colegio, pero tenía que aprender, por recuerda que el foco de la actividad deportiva era formar a un ser humano. ¿Ah? Ese era el foco inicial. Y eso nunca se ha perdido. ¿Ah? Es como transversal. Como no va al colegio, estamos en pandemia, viví en Inglaterra y justo vino los retiros de la AFP. Y esos dos retiros yo se los pasé 100% a Nico. El objetivo de esos retiros era que aprendiera a tradear y aprendiera el mundo cripto. Me acuerdo. Y como es un buen ofrecido, tú lo conoces bien, el weón hizo como un 50 en la pasada. Se metió en Bien. Solana. De hecho, te dije algunas papitas el otro día que me las dice él. Y eso le permitió costear un año de competencia. ¿Eh? Wow. Otro se podría haber gastado, comprado un Ferrari, pero él Sí, se lo claro. gastó en lo que está en su foco. ¿Ya? Y todo ese año, mientras había un budget que él mismo se lo consiguió con estos 8 palos de la AFP, que lo transformó en muchas, 200 palos, pagó sus carreras, él, y ahí se le acabó, eso se acabó, ¿ah? No, eso se lo chupó completo. ¿Mm? Empezó paralelamente a ir buscando inversionistas, ¿ya? Buscando inversionistas. Y aquí empiezan a pasar cosas que son bien locas y yo creo que obedece a una manera de vivir y entender la vida. No empezamos a... Yo soy un tipo sociable en general, ¿ah? No soy de tanto amigo, pero soy bien sociable y me he dado cuenta ahora con los años, que me fui armando un network importante para atrás. ¿Ya? Y me volví a reencontrar de casualidad con gente que le iba muy bien en esa época, me hice muy buenas migas y que vuelvan a encontrarse conmigo y con Nico particularmente, con Nico en realidad, porque Nico es famoso y después se Claro. enteran que yo era el papá. ¿Ok? Y logré iniciar este fondo. ¿Ya? Iniciamos el fondo con una ancla, que era alguien muy importante, muy reconocido y que empezó a abrir la posibilidad a otros. Después se mete gente del mundo financiero, etcétera, etcétera. Y ahí vienen otras negociaciones de pricing. ¿Sí? Eh, y qué interesante, ¿ah? Porque, no, voy a hacerte el número, nosotros habíamos puesto que esto valía 15 palos post-money, 15 millones de dólares. Ya. Y viene la primera negociación de precio. El que ya se había hecho el compromiso, lo empieza a apretar un poquito. En realidad, te das cuenta que el ejercicio de negociación no es tanto el número, es porque en realidad es un ejercicio negociar. ¿Eh? El weón se dio cuenta de que nosotros en realidad, necesitábamos partir. O sea, ahí nosotros demostramos una debilidad. ¿Eh? Y sin el afán, después lo hablamos a esto, lo hablamos mucho, dije, pero ¿y qué? No voy a bajar el porcentaje, voy a bajar el precio. ¿Mm? Porque no era convertible, está súper simple, era como una opción normal, ¿cachai? Está definido el monto, está definido el porcentaje y todo. Entonces, dado que no queríamos soltar más propiedad por la misma plata, vamos a bajar el valor y por lo tanto tenemos que hacer el proyecto más barato. Punto. Así de simple. Y eso obligaba a ir a negociar con los equipos porque menos plata. ¿Cachai? O sea, es una negociación en cadena. Es una cadena, ¿Mm? por supuesto. Bueno,
Bueno, pasó y esto empezó a partir. Y agarró vuelo. Y empezó a agarrar mucho vuelo, porque justo ya ahí Nico empieza a meterse en los equipos top. ¿Eh? El, entre medio, empezamos hoy día ya en esa pasada que te conté que hay más equipos, que yo soy como presidente del directorio de este equipo, estaba por un lado el manager deportivo, que es el que busca, trabaja con los equipos. Está el preparador físico, fisiológico, psicológico, que es un portugués que trabaja con SpaceX, que tiene un centro de entrenamiento increíble, tipo súper, súper top. Almorzamos, cenamos ayer con él, que es que de toda esa parte que lo acompaña mucho, ¿ah? Nico está todo el día monitoreado. Tenemos equipo de comunicaciones, tenemos a los inversionistas, ¿ya? Tenemos a los equipos de carrera, ¿sí? Entonces es un equipo grande ya, ¿m? Wow. que está detrás, y uno del piloto, y yo además, que me encargo de como que las piezas estén funcionando, que estén conversando los que tengan que conversar. Eh, Parte de esto, ya partimos con el fondo, y con las lucas, ya teniendo las lucas para poder avanzar, y Nico empieza a tener resultados. ¿Sí? Inmediatamente, no es porque haya estado la plata, es que justo entre un buen equipo empiezan a pasar cosas que lo empiezan a hacer destacado. Le va bien y le pasan, bueno, el año pasado fue súper bueno, muy bueno el año de Nico. Me saltó un par de años porque en realidad se repite la historia, pero el año pasado, que fue un año súper bueno de Nico, eh, empieza a obtener muy buenos resultados, pone las principales carreras, gana carreras, sale el primer podio más joven de la historia de Le Mans, Le el Mans. varias cosas que corrió el fin de semana. Yo vengo de Le Mans, corrió el fin de semana en Le Mans, y llegó a un nivel de deportista que tiene un performance súper alto para la edad, que tiene una categorización que es súper atractiva para los equipos y que lo transforma en una pieza especial para cualquier equipo. Entonces, ahí viene el siguiente, ahora viene otra cosa. Todo lo que te costó, que lograste hacer, finalmente lo invertiste para crear una pieza, Nico, que tiene algunas características muy especiales que son valiosas para los equipos. Hoy día yo tengo algo, no yo, nosotros, el equipo, tenemos algo, esta compañía, que es la dueña de los derechos de imagen y económico de Nico, que tiene algo que lo hace especial para poder entrar a distintas ligas. Entonces, desde un año, algo que era súper difícil, que todos te decían que no se hacía así, Es que lo imposible, armamos claro. desde Chile además. Hoy día Nico está participando de 4 programas con los mejores equipos del mundo. Wow. Y más encima, ha tenido mala suerte este año porque el auto ha cagado todas las carreras, pero eso es parte de las carreras. Hoy día, fíjate, está en Estados Unidos, en el campeonato más importante de autos de Estados Unidos, ¿no? IMSA que se llama, ¿ya? Con el equipo United, que es Zach Brown y otros tipos muy del mundo del motorsport, Zach Brown de McLaren. Está en Europa corriendo el mismo campeonato, pero en Europa, el European Le Mans Series. Está en el Mundial de Resistencia, que son 7 campeonatos mundiales del mundo del motorsport, y Nico está en 2 vinculados. ¿Mm? El Mundial de Resistencia con McLaren, y ahora entró hace poco al programa de John Deere Program con Stellantis, que Stellantis es el principal manufacturer del mundo de autos y que tiene Fórmula E, Rally, Wow. todos los autos. Entonces, si uno mira hoy día, ese programa en el cual está Nico, quiero decir el monto, si Nico pagara por todo lo que hace como un piloto de su edad normal, que tiene todas las cosas que tiene, hoy día lo que hace Nico costaría 4,5 millones de euros al año. Eso costaría. Wow. Nosotros claramente tenemos, ¿sí? Y eso pasó porque se fue configurando un proyecto y un valor en torno al deportista y algunos resultados y el equipo que se armó que permitieron que llegara hasta ahí. Entonces hoy día tú puedes negociar, ¿sí? Yo puedo ir a negociar con equipo tarifas, precios, estándares, porque la pieza es clave, ¿sí? Tienes valor, Uno, tú eres parte de una cadena de valor, por supuesto. el costo, te voy a decir, el costo que partió antes de que pasaran todas estas cosas que pasaron el año pasado, que Nico corriera, no sé el campeonato, pero costaba 1.650.000 euros, ¿ya? Costaba eso. Y mientras avanzaba esto se acercaba, pasó de 1.800.000, 600, 500, 200, ¿sí? Y eso fue en 6 meses. ¿Mm? Otro pagaron, yo sé que otros pagaron 1.600.000 o más incluso, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tú vas configurando una pieza especial, ¿sí? Que se torna más única. Y al tornarse más única, corre más y empieza, es como un círculo virtuoso esta cuestión, porque ahora Nico está en Estados Unidos. Llegó a correr Le Mans, se fue a París, de París vino a Madrid, ahora está en Estados Unidos porque empieza a correr mañana, ¿sí? Wow. No Entonces, para. alguien está todo el día
porque se transformó en una pieza especial, se va a tornar más bueno porque el que está más en la pista. Es bien virtuosa esta cuestión. ¿Sí? Manu, perdón. Hay un dicho medio startupero, tal vez me imagino que en el deporte igual se ocupa, es esto de what got you here won't get you there. Lo que te ayudó a llegar hasta acá no es lo que te ayuda en la siguiente etapa. Entonces, al final esta es una composición de riesgos y de pivotes y tenés que ir maniobrando. ¿Cómo hacen eso ustedes? Porque esto va bien y de repente da la tentación de seguir haciendo más de lo mismo. Pero si es cierto que what got you here won't get you there, algún tipo de riesgo adicional o de pivoteo vas a tener que ir haciendo. Estos son puro pivoteo. Ha sido puro pivoteo y creo, y ya hemos tomado decisiones este último tiempo, varias. El equipo va cambiando. Primera cosa, que tu equipo core va cambiando. Desde el punto de vista de comunicaciones, vamos, ahora estamos trabajando con una agencia de Europa. ¿Sí? Esta última Wow. semana salió en todas partes. ¿Por qué? Porque las noticias vienen desde Europa. Como Chile es un país, yo soy chileno, ¿ah? Pero es provinciano, lo de afuera es mucho más importante, todos los exitosos han sido primero reconocidos afuera que adentro. Las noticias de Nico hoy día salen desde Europa. Ya. Y desde Europa lo publica Mercurio, lo publica La Tercera, lo publican los canales, lo publican todo, porque viene desde Europa, porque es más bacán, ¿cachai? Es bien feo esto que estoy diciendo, pero es que es muy chileno esto que estoy contando, que es parte de las dificultades en las etapas tempranas de un deportista. Hay cambios de agencia, a partir de medios tradicionales, por un ejercicio un poquito más digital, y finalmente vamos a hacer alguna agencia global que hoy día trabaja con puras estrellas, ¿no? Y está con Nico. Entonces, hay en el equipo de management cosas distintas. En el ámbito del inversionista, entonces ahí vienen otras cosas más. Llegamos con esto acá, pero se nos aceleró el proyecto 1 año y medio, 2 años. Por lo tanto, como estaba más cerca, se duplicó el precio del proyecto y va a estar a punto de ingresar un inversionista de Medio Oriente, ¿ya? Por el doble del precio. Qué bien. ¿Cachai? Y eso cambia la estructura del proyecto porque cambian los socios, cambia. Entonces, hay cosas que van cambiando en la estructura del proyecto. ¿Cachai? Luego va cambiando la, la, la estrategia. Nosotros tomamos, esta fue una decisión súper interesante y que fue una negociación súper fuerte con Nico y con todo el equipo. Por eso que hay que aplicar management. Entonces, esto es 100% management de estrategia. Cuando la FIA y la FIFA que te contaba, hizo una cosa que llamaban la pirámide de los puntos FIA. ¿Ya? Los puntos FIA es que hay que tener cierta cantidad de puntos para pasar a llegar a la Fórmula 1. Y eso lo construyeron en la época que Max Verstappen llegó muy joven a la Fórmula 1 y para evitar que llegaran tan jóvenes, le pusieron como edades, topes, puntos, para que Ya. llegaran más maduros a la máxima categoría. Entonces, esto es mi juicio, ¿ah? La FIA inventó una enteleque, una abstracción de cómo hacerlo, eh, invitando a las familias y a los padres de hijos millonarios que se metieran en un proyecto que no va a resultar. Yo el día 1 que se hizo eso, lo conversamos con todo mi equipo, esto no va a funcionar. Toda la gente que mira desde la lógica, sí, lo que pasa es que, no, mentira, no va a funcionar porque la Fórmula 1 son 20 y nunca van a ser 22 con suerte, y eso no cambia mucho. Entonces, armaste un circo para Claro. abajo, la gente paga, 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 y no llega, No. y empiezan a salir para el lado. Entonces dijimos, cuando estábamos en Fórmula 4, hicimos Fórmula 3, y era una carnicería, dijimos, si nosotros seguimos acá, con el budget que tenemos, no vamos a poder avanzar. Entonces tenemos que buscar un plan alternativo. Y en esa época estaba muy de moda Drive to Survive. Está bien importante. Entonces, viendo esto, cuando vimos Drive to Survive, Netflix, ¿no? dijimos, Estamos hablando de la serie que pone en escena la raja. en Chile nadie cacha Fórmula 1, todavía nadie cacha de motorsport. En Chile, ni siquiera los que hablan. Hay un par de medios, uno, no recuerdo los nombres, unas chicas que son súper informadas y otros cabros que son independientes, que son los únicos que cachan. Todo lo tradicional, lo antiguo, ninguno cacha nada de nada. Es lamentable, ¿eh? Pero no cachan absolutamente nada, ni de las reglas del deporte, ni los autos, nada. ¿No? Es muy, muy triste eso. Muy Yo ajeno a creo eso. que Mira. esa vía era Pero Carcuro y Sabito Livingstone de esa época. Nos dimos cuenta que esta pirámide era una carnicería y que no iban a llegar. De hecho, los que llegaron fue Lando Norris, Russell y Albon, que fueron los primeros de esa pirámide, y de no llegó nadie más. Llegó Piastri porque fue un hijo de la pandemia. Y Ya. nadie más. Nadie más. De cientos de huevones que están en la pirámide. ¿Ya? Y ahí, entonces, pero nosotros nos dimos cuenta hace 4 años detrás de esto, que eso iba a pasar. Entonces, vámonos por acá, y esta fue la hipótesis, volviendo al mundo más de innovación. La hipótesis nuestra es que va a agarrar tal vuelo el tema de los autos de carrera con el rebalse de Netflix, que ahora los prototipos, los sport cars,
van a agarrar vuelo igual como la Fórmula 1. Entonces Nico se transformó en el piloto más joven en la historia en correr en prototipo. ¿Cachai? Y Bueno, fue en todas partes y corrió prototipo, le fue bien además, y al año siguiente empezó a correr un campeonato completo de prototipo, con 17 años. Ahí agarró vuelo, le fue muy bien y empezaron a llegar todas las marcas. Y se empezó a anunciar las marcas. Y ahora tú vas a Le Mans, en Le Mans está Ferrari, Porsche, Aston Martin, McLaren, Lexus, eh, Porsche, Toyota, todas las marcas. Alpine, wow. Lambo. Y lo que creíamos que iba a pasar, pasó. Era una hipótesis que iba a ser por rebalse y ahora todas las marcas están acá y todos los deportistas que han ido por esta pirámide han ido saltando y están yéndose a los prototipos. Y Nico en esta pasada se transformó en protagonista de los prototipos y Nico ahora está saltando a la Fórmula E. Más arriba que lo otro que tenemos. Entonces nosotros hicimos el proyecto por menos, no, por un cuarto de todo lo que se han gastado hasta ahora. Y que lo que va a pasar ahora es que estas categorías de prototipos se van a poner muy caras porque están viendo todos los que tienen muchas lucas a saltar para acá y ahora Nico va a saltar para allá. ¿Por qué? Porque se fueron, pero fueron decisiones estratégicas. Mirando Sí, el buena mercado apuesta. y con hipótesis. Claro. Validemos esta hipótesis porque no teníamos otra opción que validarla. A veces uno tiene un seco y dice, ¿sabes qué? Esta hipótesis mía la estoy inventando, bueno, para poder justificar la decisión. Pero en realidad no teníamos otra opción y le encontramos este racional para tomarla con convicción. Y pasó. ¿Sí? Y tal así que hoy día Nico estaba en Fórmula E. Qué bien, ¿Sí? bueno. Oye, en negociación hay un concepto que es bien cruel porque después de todo lo que hablamos de buscar espacios de valor, ¿no? Dentro del equipo pasa esto que llamamos la tensión de valor, ¿no? Que por un lado tú quieres colaborar y crear valor para el equipo, pero al mismo tiempo, si no estás ganando, no estás capturando valor, no te dan el mejor auto, esto lo aprendí de Try to Survive, por supuesto, y se genera, uno, colaboremos pero compitamos. ¿Cómo habita eso en lo que le ha tocado al Nico? Y al mismo tiempo, él es el más joven, al mismo tiempo, me imagino que lo quieren potenciar, pero el más senior no se puede ver vulnerado por el más joven. Debe haber ahí una magia de tensión. Yo, mirándolo de afuera nuevamente, porque yo noto en la parte deportiva, como te decía, es súper duro el mundo del motorsport, muy competitivo, no es un mundo de amigos. Hoy día se ve por Netflix como que son amigos, carreteras, pero no es un mundo de amigos y cada uno del de al lado que está al lado que es el puesto tuyo. Entonces, eh, ninguno te va a dar mucho feedback por mejorar, ni ninguno te va a decir que estáis bien o estáis mal, porque cualquier cosa te puede hacer acercarte a él. Entonces, no es una cosa súper hostil como ambiente. ¿Ya? Solitario, me Pero imagino. pero hay una cosa que sí, antes de llegar a eso, el valor, que es bien importante en torno al equipo, y por eso uno empieza a hacer cambios, para estos pivoteos que uno le va armando. Porque cuando tú estás en un deporte de millonarios, la plata es la que manda. ¿No? Simple. Entonces, cuando tú te rodeas de un equipo en donde primero está la plata y después ves lo que haces, estás en problema. Cuando tú eres un pobre, como, no, pobre, es feo decirlo, pero es como cuando tú dices, cuando tú tienes los recursos que los otros, Cuando tienes no que tengo decir, nada que perder, claro. exacto, hagamos un proyecto. Y generalmente todo proyecto bueno se financia. Si el proyecto yo soy capaz de mostrar valor, lo voy a financiar. Versus el que está acostumbrado a hacerlo con plata, ¿cuánto tenemos? Hagamos eso. Entonces ahí vienen enfoques diferentes de cómo hacer el management de este proyecto. Porque si yo hago el management en base a un presupuesto, voy a hacer ciertas cosas. Pero si hago el proyecto hago este proceso en base a un proyecto que es capaz de crear cierto valor, hago otra cosa. ¿Cachai? Y en el mundo motorsport, la mayoría lo hacen en base al budget, no en base al proyecto que crea valor. Y nosotros lo hemos hecho todo el tiempo en base al proyecto que crea valor. Porque es más cruel, asumiendo que vivimos en un mundo que es clasista y arribista en todo el mundo. No están así a favor, pero igual pasa. ¿Qué están haciendo estos chilenitos, estos picantes que están acá, weón, que se vienen a meter acá donde esté el club de millonarios? Weón? Hay de eso, ¿no? A Checo Pérez dicen que le pasa. Pero Checo Pérez es más millonario que todo, weón. Ahora, Pero pues, pasa. bueno. Porque está Slim detrás. No, a mí nunca me ha pasado esto de ser más latino y subaca. Yo creo que es un invento más para generar una tensión política dentro de esto. Esto es para lo que yo veo desde afuera. Porque Ayrton Senna, fíjate, tú para Ayrton Senna cuando hablaba, siendo un talento extraordinario, un ídolo de todo el mundo, pero todas las declaraciones de Ayrton Senna siempre fueron políticas. Siempre cuando hablaba decía algo político, Ya. no político partidista.
generaba algo que te hacía a las autoridades, chucha, tener un poquito más cuidado. Lo intenta hacer Fernando Alonso ahora, pero Fernando Alonso es más bruto, entonces no le sale muy bien. Lo dice Checo Pérez, lo dice Carlos Sainz, dicen cosas que son del orden más político. Pero yo estando acá, nunca he sentido alguna discriminación o algo por ser latino. Puede ser también, porque Nico lleva mucho tiempo viviendo acá. Nico lleva desde Claro. los 13 años en Europa. Pero nunca lo hemos visto. Entonces, sirve hacerlo, pero yo creo que sirve hacerlo como una herramienta, no es como que esté pasando, es una herramienta para provocar o tener, acumular poder para después ir a pedir algo, a propósito hablando de negociación, acumulas poder generando esta polémica como esta banda de latino, las redes sociales, la mierda que te permite poner un punto con las autoridades del deporte, ¿ya? En la gente. Entonces, cuando hablas de estas negociaciones de valor, antes del valor que tú vas a ser capaz de captar en un equipo para que te pase lo mejor, yo creo que en esta etapa en la que estamos nosotros, o que la que fuimos viviendo nosotros, porque todavía estamos en un proceso que no ha llegado al final, eh, la clave está en cómo este equipo logras configurarlo que tenga una manera de entender la deriva del proyecto similar. Que en este caso son dos líneas. La línea de hagamos lo que tenemos en presupuesto o hagamos lo que podemos hacer dado un proyecto potente. Yo, más emprendedor, elijo la segunda, porque me siento capaz, y eso es otra cosa importante, el equipo tiene que tener montado gente que sea capaz de poner en práctica aquellas cosas que tú quieres darle de foco al proyecto, ¿sí? Porque si tengo puros gestores, eso bueno que Corporativo. por supuesto, po. En presupuesto vamos a hacer esto, vamos a hacer esto máximo. Hoy va a llegar a correr a Paine, weón. Te lo prometo, nosotros estaríamos corriendo en Chile si hacemos En las cosas al Lampa. presupuesto. Sí, como- Literal. Pero si lo hacemos, lo hicimos como un base proyecto, llegaste a correr a 2 campeonatos mundiales. ¿Cachai? Porque hay una manera de enfocarlo distinto y eso obliga a ir configurando el equipo. La clave acá está en los equipos. La clave Oye, del y equipo. esa está buena, porque también escuché de Sainz, no, perdón, de Marc Márquez, que acaba de firmar en Ducati la semana pasada, MotoGP, que cuando fue a negociar con Ducati, lo primero que se aseguró es que el lead engineer, el ingeniero jefe, se iba a quedar los 2 años que le iba a tener contrato, si no, él no se iba. Entonces, ¿cuánto se negocia ahí en la parte técnica? Me acuerdo de esta película Rush, creo, donde Niki Lauda decía que su trasero podía censar todo lo que le ocurre al auto, bueno, y con eso él podía ir a negociarle a los técnicos. ¿Hay espacio de maniobra ahí? ¿Hay negociaciones más con los técnicos de qué hacer o dejar de hacer con el auto? Bueno, yo voy a contar lo que veo, pero después lo converso para entender un poquito más. Hay dos cosas en lo que dijiste. Una es cuando un piloto se mueve y se mueve habitualmente con alguien de confianza del equipo. Eso suele pasar, ¿m? Porque lo conoce, etcétera, etcétera. No pasa mucho, pero sí pasa. Por ejemplo, ahora cuando se va Hamilton a Ferrari, Hamilton se va a Mercedes, se va con un mega sueldo, pero además Hamilton se va porque no es tonto, porque Hamilton se va porque vienen cambios en Ferrari, se va este tipo que era de Red Bull, pasan varias cosas que ya lo más probable lo sabía Hamilton, y por eso toma la decisión de irse a un equipo que no va tan bien y sabe que con ese tipo va a andar bien. Entonces, ¿quién está detrás del equipo? Es clave para tomar una decisión para un piloto performante. Es clave. Ya, dicho y algunos se mueven con eso. Y ahora la siguiente, ¿qué es lo que hace el piloto con el ingeniero? Ahí se crea una dinámica súper linda, weón. Lo más Sí, lindo de esta etapa. Cuando tú salís, y si algún día tienes la oportunidad de ir a ver una carrera, en los pits, Nico sale de la cuestión, y lo hace más Nico que otros pilotos porque es muy obsesivo con la data. Entonces, él sale y lo primero que hace es saca el casco y se va directo donde el ingeniero. No pesca a nadie. Y empieza a hablar, lo que pasó, lo que sintió, esta cuestión, los números, la cuestión, no entiendo nada de lo que dicen, weón. En realidad, después me explica más o menos, yo entiendo entender como con Lego lo que me explica. Y hay una conversación súper potente con el ingeniero, súper potente. Y cuando eso es virtuoso, los autos empiezan a andar rápido. Porque tú, imagínate, a ti te dicen, andate por la radial y la curva 3, tómala a fondo, 180, 200. Pero tú que no sabes manejar o no conocís lo bueno, lo tomas a 200. no, pues, bueno. El ingeniero te dice 200 y tú crees que no, pero tú le crees al ingeniero, tú la vas a tomar a fondo. Sí. Porque tienes confianza absoluta en el ingeniero. Entonces, la relación que tengas con tu equipo, con tu ingeniero, con el feedback que tienes, con las cosas que te dice, las órdenes que te dan, lo que tú le dices a él, es clave para poder avanzar rápido en el performance de un auto. ¿Ok? Entonces, si tú no eres ingeniero, no tienes la data correcta, no hay confianza, no hay buena onda, no hay un ambiente propicio para conversar, la cuestión no es buena. ¿Ok? Qué bonito. Y ahí, Está bueno. esta parte es súper, súper entretenida, pues, súper entretenida. ¿Sí?
El, o sea, ingeniero clave, después los mecánicos, ¿cachai? ¿Qué es lo que hace con cada uno? No, ¿verdad? Ahí se juega la carrera. Un buen equipo con pilotos muy afiatados con los ingenieros pueden transformar un auto lento en un auto súper rápido, ¿cachai? De Son hecho. detallitos. Oye, mano, estoy pasado en hora, pero dos cositas para ir cerrando. Me entusiasma mucho escucharte porque tú ya te movías en un circuito de ingeniería, innovación, emprendimiento muy top aquí en Sudamérica con tu práctica profesional, pero ahora, por supuesto, que estás con los mejores de los mejores, ¿ah? Con gente de los family office más grandes de Europa, con managers de otro nivel. ¿Qué se aprende de ellos? ¿Qué es distinto? ¿Qué nos recomendarías a los que aspiramos a ese siguiente paso? ¿Qué se aprende de los tope de línea? Mira, yo creo, a ver, voy a partir por lo común y lo que es poco común. Pero a lo mejor de lo poco común. Yo creo que, dado la práctica que hacemos, no es muy comparable a lo que yo venía haciendo antes, a pesar de que es parecido como estructura y lo que se hace, a la manera en cómo yo abordo y me acerco y aprendo de esta gente. Porque en el mundo motorsport, que es un deporte, ya es una cosa diferente, pero igual hay mucha inversión en deporte, que es un deporte, pero que además es un deporte caro, que la gente que está involucrada es gente con mucha plata, no sé si no es como con plata, es con mucha plata, ¿ya? Que tienen tiempo, eso es bien importante, porque hay gente que tiene plata que no tiene tiempo. El que está en el mundo del motorsport, que están rodeados en el network que tenemos hoy día, es gente con plata, con tiempo, que va a las carreras y que por lo tanto está en sus pasiones, y el estado de ánimo que está en torno a esto es completamente distinto al analítico, pragmático, práctico de una tal Excel pajera que no le sirve a nadie. Lo Entonces viven. la decisión como se toma acá son bastante más pasionales, mucho más de piel, mucho más de la persona, de confianza, de verlo, que, no, es que el retorno de la weá, que la TIC, que el 5 por, que la... No, eso no existe acá. Hay una teoría que después cuando así la contrato lo mostráis, ¿cachai? Pero en realidad lo jugaste antes. Lo jugaste en un ambiente donde estás mucho tiempo con ellos, también pasa eso. Tú cuando tienes una reunión con un inversionista o estás armando este network, tú tienes reuniones muy puntuales o a veces un evento. Pero en cambio, hasta las 24 horas de Le Mans, estoy 24 horas con los tipos. ¿Eh? Claro. Y nos fuimos ahora con un inversionista desde Madrid, perdón, desde Barcelona, en auto hasta Le Mans. O sea, manejamos 24 horas juntos conversando. Entonces, el nivel de confianza y de relación que tení es muy difícil compararlo a las otras cosas que hacemos. ¿Cachai? Y ahí tenemos una ventaja, por lo tanto, no puedo tener una receta para la otra industria. Si hay algo, ojalá lo más tiempo posible en ese entorno. ¿Ya? Segunda cosa, como el activo subyacente al proyecto nuestro es Nico, que es un producto que habla, ese producto que habla es muy sexy para conversar también con los inversionistas. Dicho en el lenguaje más startupero, si mi aplicación, mi software, lo que fuera, o mi empresa, hablara con los inversionistas directos, es más fácil lograr que tenerlos contentos, tranquilos. ¿Sí? Mostrar el valor. No logra que hable, ¿cachai? Tu producto, tu proyecto con el inversionista, aquí pasa siempre y lo hace directamente, en este caso, el producto que es Nico. Nico le escribe a los inversionistas, Nico le escribe a su equipo directo, le manda las novedades, las noticias, lo que está, lo invita. Entonces, tu producto, tú lo estás viendo que se está gastando la plata en las cosas que te dijo y está haciendo más cosas de las que tú le dijiste y está teniendo mejor resultado. Eso también genera un ambiente super power, ¿cachai? Más difícil en un producto normal porque ya estoy aquí con esto cierro. A diferencia de un proyecto que a pesar de que está modelado como un proyecto de inversión de riesgo, con venture capital, todo, si yo invirtiera en Corner Shop o invirtiera en cualquiera de las compañías sin saber de la industria, yo le tengo que creer al emprendedor. Le creo porque me hizo un reporte, vamos bien, vamos mal, los usuarios, la tasa, el churn rate, ¿no? El cake, entonces se lo tengo que creer, weón. Por más que yo sea el más cabezón del mundo, le tengo que creer si es que no estoy muy metido en la industria. A diferencia de esto, es que si bien aquí hay riesgo, todo lo que se hace en el proyecto es conocido. Todo lo que se hace en el proyecto es comparable. Todo lo que se hace en el proyecto es público y además todo lo que se hace en el proyecto es criticable. En una startup, no lo puede hacer. No hay asimetría de información. Vale, aquí es todo público. Entonces, ahí también, por eso, este proyecto, si bien tiene todas las componentes, tiene muchas otras componentes que lo hace diferente a la manera en como yo te vaya armando tu network con lo otro. ¿Ya? Y además, esta cuestión es súper fancy. Tiene otra cosa que a mí me da oye, ¿puedo ir a Alemania? Ahora la gente empieza a llegar, po. Cuando no te Claro. contestaban, ahora me empiezan a llamar, bueno, quiero ir, ¿me podéis conseguir una entrada alemán? Puta, ya no, pues compadre, si son poquitos, si esto va a exclusiva. ¿Sí?
Qué bien. Eh, Oye, última cosa. Tú que vienes de la ingeniería, yo también apasionados por el deporte, ¿cuál es el espacio de convergencia donde gente como tú y como yo tal vez podemos agregar valor? Estoy pensando en el venture studio que hizo Serena Williams o las inversiones que está haciendo en startups europeas Roger Federer. LeBron James creo que fue el primer investor de Beats, de los audífonos que después se vendió a Apple. Pareciese ser que se están juntando los mundos y podría ser en base a que estos deportistas de alto rendimiento como el Nico están muy acostumbrados a esta idea de ir generando valor, pivoteando y siendo cada vez algo único y valioso. ¿Qué has visto de yo eso? creo que muchas, muchas, muchas. Eh, el motorsport quizás hay más porque el espacio o el entorno en el cual se mueven los deportistas de motorsport es un espacio donde hay inversiones, hay más educación, hay otro network, entonces es más normal hacerlo. Pero uno empieza a mirar vehículos. Por ejemplo, hoy día hay fondos de inversión, por ejemplo, Apex, ¿ya? Que es un fondo de puros de pilotos de motorsport de distintas disciplinas, que armaron un fondo para invertir en deporte en donde la tesis está, míralo, y grande, ya 50 palos verdes, donde puso, Qué no, buena. no, ellos, como ganan plata, meten a este fondo y ellos, aparte de ser validadores, son los principales promotores de la aplicación, weón, porque tienen network gigante. ¿Cachai? Hay, desde el valor que tienen ellos más la plata, son capaces de asegurar los proyectos de verdad, con equipos potentes detrás. O sea, la parte de los fondos, hoy día se está explotando harto con deportistas que son capaces de meterse a esto. Está el Tiger y hay otros más que existen, pero lo interesante es que hoy día están los mismos deportistas armándolo. Pero hay proyectos deportistas. Lo que está haciendo Nico, que lo dejó en stand-by porque él es el modelo uno. Nico armó esta plataforma C-Sport, porque de hecho lo tiene escrito, los números son súper fuertes. El 99% de los deportistas no logra llegar. No, Pues, y hay un mercado muy grande todavía que no está suplido por deportistas que podrían seguir practicando esas disciplinas. Hay gente que consume deporte. Otro dato interesante, el 80% de los futbolistas, terminadas sus carreras, quedan en bancarrota al cabo de los conocemos años. algunos. Sí. Hay varias cosas que son súper importantes. Entonces, cuando Nico crea esto, su proyecto, Nico lo diseñó y lo modeló para el mundo cripto, que esa es su plataforma que se llama C-Sport, que está modelada, están creados los tokens, está creado todo. Su proyecto es el mismo modelo C-Sport, que donde él es una sociedad, una compañía, que invita a través de un vehículo a los socios, que tiene ciertos derechos en torno a esto. Todo lo que hizo, que invita a inversionistas alemanes, todo lo que está haciendo hoy día Nico, es lo que hace C-Sport en un formato cripto. Entonces, hoy día hay mecanismos diferentes para poder hacerse cargo de un dolor de la ciudadanía, de los deportistas, de las familias, ¿ya? Que se puede suplir con tecnología, con los vehículos de inversión y también con el mismo network que tienen los deportistas, ¿sí? O sea, viene fuerte esto, creo que viene cada vez más fuerte, porque si tú miráis, y esta es la siguiente hipótesis que tenemos hoy día para adelante, ¿ah? Ujú. Eh, que mueve el valor del proyecto. En una internet, en una red que está súper descentralizada hoy día, el que sea capaz de crear valor es el que va a capturarlo, ¿no? Y en esa línea, la publicidad, el marketing, los que lo van a dominar van a ser los deportistas. ¿Por qué? Porque son los seres humanos que son capaces de crear mayor contenido y a muy bajo costo. A diferencia del farandulero, del tiktokero, que esa hueá te va a terminar aburriendo. Pero el deportista es capaz de, Nico está viajando y en el viaje ya tiene una cosa lifestyle. Llega a una pista diferente, se sube al auto, se pone la cámara, cuestión de acá. Todo es contenido de altísimo valor. ¿Cachai? Y él y los modelos que yo creo que van a avanzar van a ser donde el dueño del contenido, de lo que cree, va a ser el mismo atleta. Y él va a ser el que va a movilizar los medios. ¿Cachai? Entonces, el que tiene el contenido va a dominar la publicidad, va a dominar los medios y el deportista tiene mucho que decir en eso hoy día. ¿Ya? Y la tecnología nos va a permitir avanzar hacia ese territorio mucho más directo. Y el mundo cripto, que es directamente transar estas cosas, te va a dar pistas de esta cuestión. Va Que a es la ser un hipótesis de... facilitador. Oye, maravilloso. Estuvo muy bueno, pues, weón. Aprendí mucho. Te agradezco un montón. Voy a editar. Haremos a futuro una con Nico cuando tenga un minuto. Y nada, pues bueno, espero verte muy pronto. Tenéis que venir a vernos.